a una voz radical, como es el caso de Karina Banfi, la diputada Karina Banfi, que tiene el gusto que tenemos el gusto, perdón, de charlar con ella y le agradecemos que nos haya atendido en este lunes por la noche. Karina, Joaquín Mujica Díaz, Mariano Bovenner, te saludan aquí en Ecomedios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, Karina, después de la elección se ve un presidente más proclive a los acuerdos, con un cambio de gabinete, con algunas reuniones que ya empezaron con los gobernadores, un Milei bastante distinto al que vimos en la primer parte de la gestión. ¿Crees en ese cambio? ¿Le ves solidez a ese cambio que expresa Milei? Mira, yo creo que lo que nos muestra el presidente Milei es un alto pragmatismo, ¿no? Levantar perdón, una elección como la del 7 de septiembre, en donde hizo una apuesta muy fuerte a su núcleo duro, en donde entendió cuáles eran las dinámicas que quizás lo habían llevado al triunfo del 2023. eh, Habla de que tiene la cintura fina como para poder acomodarse a los acontecimientos. Creo que eso no tiene que ver con su estilo. ¿Qué quiero decirte? Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Si vos me decís, estamos frente a una persona que ahora se va a volver dialoguista, no creo que ese sea el resultado. Creo que es parte de su pragmatismo, de su necesidad efectivamente de poder tener un presupuesto y allanar ese recorrido, quizás poniendo todos los focos en la figura de Santilli, que creo que efectivamente es un, es una muy buena incorporación, entendiendo que es una persona de alto diálogo con el sector político, que habla el mismo idioma, que es casta pura, nadie puede negar eso de parte del Colo Santilli, y que sin duda yo veo esto como positivo. Vamos a terminar con los diputados lobistas que habían empezado a incursionar muy fuertemente en el Congreso, que así como ustedes pueden ver, en un Congreso con mucha cantidad de sesiones, pero que en realidad eran todas triunfos pírricos de la oposición, en donde después, con la posibilidad de vetar o de resistir un veto, realmente no llevaban a ningún lado y estuvimos 2 años discutiendo lo mismo. A ver, explicame un poquito más, primero, por qué pensás que van a terminar esos diputados, como vos llamaste, diputados lobistas, Lobistas, sí. y segundo, Por- digamos, ¿dónde en el día a día de la Cámara, dónde ves que estén? Mira, ¿sabés qué pasa? A ver, hay un grupo de diputados que no tienen territorialidad Ujú. y no tienen pertenencia política. No me refiero al kirchnerismo, ¿no? Por supuesto. Me refiero a una masa importante de diputados que pululan dentro del Congreso, en donde habían empezado a entender, a ver el negocio de ser los intermediarios de los gobernadores. Ujú. Y no me refiero a los diputados de los gobernadores. Me refiero a otros diputados que iban y hablaban con los gobernadores y decían yo intermedio con el gobierno. Intermedio sentándome, dando quórum o no dando quórum o sacando determinadas leyes que puedan perjudicar al gobierno o a determinado sector, no siempre al gobierno, sino a algún otro sector o algún otro gobernador. De esa manera vos después te podés sentar con el gobierno. ¿Qué pasa? Esto sucede porque en la primera fase del gobierno de Milei dispensa a su gabinete del poder político. Haber sacado la figura del ministro del Interior habilitó que en el Congreso tuvieras tipos que venían y le decían, tipos, perdón, diputados que venían y le decían, bueno, si no me das esto, me siento y te armo una sesión y te meto jubilados, te meto presupuesto universitario, sin tener convicción
de que eso era necesario, sino de buscar una mayoría donde el proyecto que se debatía era lo suficientemente dañoso para perjudicar al gobierno o someterlo a sentarse en alguna mesa de negociación sobre otra cosa. ¿Sí? A eso me refiero con diputados lobistas. Creo que el hallazgo de haber incorporado, reincorporado la figura del ministro del Interior es efectivamente quien tiene que ser la voz autorizada de la intermediación entre el Poder Ejecutivo y las provincias, en donde ya los gobernadores no van a venir a buscar, lo voy a decir así, el traste de los diputados para que se sienten o se levanten, o de los senadores también, pero los senadores representan a las provincias. ¿Qué te quiero decir? Es normal que el Senado tenga esa conducta, esa aptitud. No es extraordinario que suceda en la Cámara de Diputados. Y esto te lo digo estando hace 10 años en la Cámara de Diputados. Nosotros debatimos temas, nosotros vamos y buscamos principalmente cuáles son las maneras de resolver situaciones o complejidades que se representan en función de la ausencia de reglas de juego, pero en términos de cómo impacta a nivel nacional, no por provincias. De eso se lo dejamos al Senado, y en donde este año y medio terminamos nosotros cumpliendo incluso roles en donde generamos mucha más segmentación, y esto te lo digo incluso siendo radical, donde carecimos de una figura nacional, de un líder nacional en el comité nacional de nuestro partido que se pudiera sentar con los gobernadores a conversar cuál era la línea, la trazabilidad de trabajo que teníamos y de impacto que tenían que tener las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las provincias, en donde terminábamos todos los diputados teniendo que salir a votar lo que necesitaba Mendoza, lo que necesitaba Corrientes, o lo que no podíamos votar porque perjudicaba, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, que no gobernamos. A ver, se me disparan varias de preguntas, por un lado lo partidario, pero por otro lado lo que tiene que ver con la negociación parlamentaria. Vos estuviste inmiscuida en las negociaciones de aquella ley bases en el comienzo Sí. de la gestión Milei bueno, y después en varios proyectos que lo que tuvo que ver con el presupuesto universitario, con discapacidad, bueno, con varios proyectos con cierta conflictividad política, parlamentaria y social, en todos los órdenes. Eh, Ujú. de aquel diciembre del 2023, o si querés, enero del 2024 que comenzó, que se envió la ley bases, a este momento, ¿viste un cambio, notás un cambio en la praxis política del gobierno, del oficialismo en la Cámara para negociar? Porque yo recuerdo aquel comienzo con la ley bases, donde muchos diputados de la oposición, los más cercanos, los más dialoguistas o los más duros, se quejaban de que en ese momento el gobierno no entendía bien cómo funcionaba el Congreso y cómo funcionaban las negociaciones parlamentarias. Al día de hoy, después de todo este trayecto, ¿ves un cambio? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Está igual? No, yo creo que eso está igual. Está igual y hasta los noto, por lo menos en estas 2 semanas, eh, lo suficientemente envalentonados para, quizás te diría, esta oposición dialoguista con ciertos reparos, en donde estás todo el tiempo pensando, uy, esto la chocan, la van a chocar. Hasta incluso aquellos que fuimos parte del gobierno de Cambiemos, sabemos lo que significa no tener humildad cuando tenés un triunfo de medio término, ¿no? Porque es como, nada, es como si hubieses ganado una clasificación, no Lo ganaste el vivieron en el partido. 17, cuando fue el 17. Totalmente, totalmente. Y yo los veo, los escucho, así como un poco subidos al pony, que espero que al momento de que se empiece a conversar los nuevos proyectos que están planteando a partir de las extraordinarias de diciembre, que incluye presupuesto o modernización laboral, en donde ahí, que te lo digo desde el radicalismo, nosotros obviamente que estamos de acuerdo con una reforma laboral. Hemos promovido a lo largo de nuestra historia una reforma laboral, la democratización sindical, etcétera, etcétera. Digo, creemos, estamos convencidos que hay que generar una regla de juego para el trabajo del futuro.
lo que se va a debatir es el cómo, en cómo se va a hacer. ¿Vamos a estar de acuerdo o no vamos a estar de acuerdo? No lo sabemos, eso merece un debate, merece una concertación. Si ellos pretenden, bueno, que seamos como Karen Reinhardt o como Tronco, que están convencidos que ir al Congreso es levantar la mano a lo que le dice el gobierno, a mí me parece bien en el rol que tienen ellos, pero tienen 70 diputados. Para ganar una ley necesitas 118 para empezar a conversar. ¿Entendés? Pues de 118 para arriba necesitas de diputados, porque si no, no ganas ninguna ley. Entonces ahí vas a necesitar buscar aliados estratégicos en una conversación un poco más allanada y un poco más profesional. Yo creo que el gobierno todavía es muy ávido en ganar elecciones y tiene una gran impericia en materia de gestión. Ujú. Te hago dos en una, Karina. Primero, me tomo lo que dijiste de esto de que vos fuiste parte de Juntos por el Cambio y ustedes saben lo que es ganar una elección, porque en el 2017 le ganaron nada más y nada menos que a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, Ujú. y después perdieron también contra Cristina, con Cristina y Alberto 2 años después. En base a eso, te pregunto, si tuviera la posibilidad de sentarte con el presidente o con hoy Santilli, que es ministro, o con Adorni, ¿qué le dirías sobre esa situación? O sea, ¿qué le dirías en base a tu experiencia del 2017? No hagan qué, o no se equivoquen en qué, o cambien qué. Eso por un lado. Y por otro, también una repregunta en base a otra cosa que dijiste, cuando hablaste de Tronco y Karen. Eh, si crees que hay en el último tiempo una degradación del rol del legislador, del diputado, por esto que decís, bueno, ellos creen que ser diputado es ir, sentarse, que el oficialismo te diga, levantar la mano y se acabó. Si crees que hay una degradación de la función legislativa. Empiezo por la última. Yo no sé si la palabra es degradación del ser legislador. Creo que hay una subestimación del ser político, del político como vocación. Y esto, ahora voy a tratar de responderte tu primera pregunta. Si hay algo que a mí me gustaría hablar y sé que voy a coincidir con Santilli, no sé si con el presidente, pero me gustaría que si hay algo que nosotros aprendimos, no tanto en el 17, sino mucho más en el 2021 y en el 2023, es que esto se resuelve, la Argentina se resuelve con más política y no con menos política. Se resuelve con menos caudillismo, menos líderes carismáticos y más propuestas. Te quiero poner un ejemplo. Lo que yo estoy convencida, y si hago una lectura muy, muy amplia, ¿no? Muy sacada de contexto, pero que me vas a entender, la gente empieza a mirar propuestas. El único que tuvo propuestas en estas elecciones intermedias fue el presidente, o sea, el partido del presidente, La Libertad Avanza. Era el único que por lo menos manifestó claramente propuestas. Provincias Unidas no tenía propuestas, López Murphy no tenía propuestas, Randazzo no tenía propuestas. ¿Me entendés lo que te Ujú. digo? Ya la gente se cansó, la oposición por la oposición en sí misma. Bueno, ni hablar del kirchnerismo, ni hablar de Tayana, que anduvo explicando su pasado por todos lados y se quedaba ahí, o Itaí Hackman, pobre, que hizo una campaña realmente, yo creo que desastrosa. Hasta incluso el propio Lustó, que llega y entra raspando porque no le escuchamos cuál era su propuesta para el Congreso de la Nación. Entonces, el que tiene una propuesta, por más que nos guste o no nos guste, yo creo que corre con ventaja. Y eso tiene que ver con el debate de ideas. Y es un poco lo que pasa con el nuevo alcalde de Nueva York. El tipo gana porque tiene propuestas disparatadas, nos gusta, no nos gusta, nos sentimos más, pero va por ahí. Me parece que la gente empieza a buscar un poco eso y ahí voy al segundo punto. Necesitamos gente más profesional, porque lo que no se puede es tener propuestas que sean cualquier cosa. ¿Entendés lo que te digo? Necesitamos gente que realmente yo creo que entramos en una etapa de la revolución
de la inteligencia artificial y del futuro, en donde la gente tiene que ser mucho más astuta en términos de su intelecto, en términos de su formación, porque si no la máquina te va a comer. Y esto también se tiene que llevar adentro del recinto a quienes nos representan. Obviamente, insisto, hay diputados que incluso en la parte fácil que tiene todo este oficio, que es cuando uno es oficialista, donde sabe que tiene que cumplir a las necesidades de un poder ejecutivo y entonces es más fácil y quizás pensás un poco menos, pero cuando sos oposición, realmente la creatividad, la astucia y por sobre todas las cosas, la suerte te tiene que ir acompañando justamente para dar esos golpes tácticos al momento de tener que debatir una idea y poder poner en peso lo que vos estás pensando, quizás en contraposición de aquellos que toman ventaja con el apoyo popular. Y por eso son oficialistas. Karina, ¿cómo estás? Mariano Wender te saluda acá. ¿Qué Buenas tal? noches. Te sumo una pregunta más. Por toda esta cuestión que vos comentás respecto a el debate de ideas y el congreso que se viene, renovado a partir de diciembre, porque hay una particularidad en especial que a mí me gustaría consultarte respecto a que en el Congreso van a empezar a ganar más bancas, por ejemplo, un sector identificado religioso como son los evangelistas, que generalmente entiendo que pertenecen en casi todos los casos a la Libertad Avanza, pero que empiezan a tener un número más grande de representación dentro del diputados y del Senado. Bueno, es un grupo que por supuesto tiene su agenda particular en términos de educación sexual, de quizás revisión de la ley del aborto y demás, y me gustaría tener una consideración tuya. Vos te reconoces como militante radical y feminista. ¿Qué pensás respecto a la posibilidad de que en el Congreso se empiecen a dar debates de cuestiones de derechos individuales que hasta hace algunos años no se discutían? Mira, yo creo que es un grave error si el gobierno va por ese camino, porque la gente no lo votó por la batalla cultural. Ese es el núcleo duro que no suma más de 28, 30%. No sé cuántos son los evangélicos que van a ingresar a la Cámara, ¿son muchos? Nosotros hemos llegado a tener en Juntos por el Cambio 8 Ujú. que pertenecían al PRO. No sé, ¿ahora hay más de esos? No, parece que no. Sí, ¿Sí? creo Ah, que ok. O hasta los 12. 10, Ah, hasta 10 o 12 entre la Cámara de Diputados y Más. Senado. Ah, ok. Sí, bueno, está No, Nadia entre las dos cámaras, entre las dos Márquez, Sí. cámaras. que Entre es las dos cámaras, sí. pastora. Claro, bueno, la verdad, si van con esa agenda, yo creo que es un camino equivocado porque la gente lo votó para que arregle la cuestión económica. Hasta que nosotros no tengamos realmente los números en orden y haya una movilidad social y la gente entienda o vea que haya certidumbre en un futuro que realmente es bastante incierto en términos de su productividad, de su desarrollo, de su proyección, porque acá tenés que pensar, o sea, estamos hablando de aborto y no podemos hablar de adopción y no podemos hablar de natalidad o no podemos hablar de eutanasia o hablamos de eutanasia, pero no hablamos, es la verdad un lío. Y si hay algo que la sociedad no necesita, es más temas que nos dividan. Justamente esta tiene que ser la etapa de unidad. Y te lo digo yo como radical, que vengo y brego por la unidad de mi bloque. Entonces, hay temas que nos van a dividir. Si esa es la agenda en términos de la oportunidad de un sector que se siente representado con algún tipo de convicción confesional, bueno, no va a ser la primera vez, digamos, tenemos católicos, tenemos judíos, tenemos de todo, ¿no? El punto es cuál es la fuerza y la intención que le quiere poner la agenda al gobierno. Yo creo que no, que son más voces de sirenas o algún trasnochado como pareja, escuchándolo hablar de la responsabilidad sexual de las personas, que realmente, bueno, vamos a tener que verlo en la cancha, lo conocemos todos a pareja. Hablemos de valores, eso sí quiero hablar. Hablemos de valores, hablemos de gente, de cómo ponemos en valor la honestidad, el respeto por el otro,
cómo ponemos en valor la educación, la formación. Eso, ¿por qué no debatimos educación? ¿Por qué no hablamos de una reforma educativa de verdad? En vez de hablar de temas que ya incluso en la Argentina están saldados, porque son ley. Y hoy nadie de los que participamos de la votación de aborto, ni celestes ni verdes, quieren volver a pasar por ese proceso. Y te digo más, muchos de los diputados que eran celestes hoy cambiarían su voto si fueran diputados. ¿Por qué? Porque entendieron que esto no afectaba ninguna cuestión moral y que efectivamente salva vidas. Karina, te hago una más. Sí, Dentro de poco se tiene que elegir el sucesor de Martín Lustó al frente de la sí. UCR. La verdad es que no fue una gran elección para la UCR la última. Entraron pocos legisladores. Quería saber tu mirada sobre la cuestión partidaria. ¿Qué pensás hacia adelante? ¿Qué pensás que tiene que discutir el radicalismo? ¿Qué tiene que cambiar? Si ves algún nombre o apoyás algún nombre concreto para conducir los nuevos destinos de la UCR. Bueno, estamos en pleno proceso. Ujú. Nosotros alrededor de la segunda semana de diciembre es una fecha bastante poco feliz, ¿no? Porque se mezcla absolutamente con todos los procesos. Sería bueno poder cambiarla. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires le pedimos hace 2 años a Martín Lustó correr el calendario electoral del partido para que no se entremezclara con la renovación de autoridades, de las cámaras. No quiso, obviamente, porque seguramente no le convenía. Realmente ha sido un proceso muy triste que ha tenido el radicalismo en estos 2 años bajo la conducción de Martín Lustó. Creo que si hay algo que no tenemos que repetir es el personalismo. Si hay algo que destaca al radicalismo es ser un partido que ha logrado persistir durante 130 y pico de años. Y eso habla de una gran capacidad de ayornarse a los tiempos que vienen, ¿no? Y para eso uno tiene que tener principalmente capacidad de juego en equipo, que creo que es lo que careció el partido hasta ahora. Y por eso sería interesante, mi expectativa es totalmente personal, la vengo conversando con, obviamente, mi grupo de pertenencia, que lo lidera Maximiliano Abad en la provincia de Buenos Aires, y es la idea de empezar a cambiar algunas composiciones caudillescas que tiene mi partido, para empezar a buscar conductores en el Comité Nacional que realmente habiliten una conversación con aquellos protagonistas que realmente son muy fuertes para nuestro partido, como son las gobernaciones provinciales, los territorios. Nosotros tenemos un peso específico en los territorios, y me refiero a intendentes, a concejales, a gobernadores, y que realmente muchas veces queda opacado por una figura grandilocuente que tenemos en el Comité Nacional, donde tenemos como aspiraciones imperialistas, ¿viste? Queremos ser presidentes, si no ponemos presidente no existimos, si nos boicoteamos a nosotros mismos, cuando hoy realmente si nosotros vemos cómo están funcionando las provincias que gobernamos, incluso provincias tan difíciles como es la de Chaco, que está logrando ordenar sus números fiscales, habla de eso. Fíjate lo que es Mendoza, fíjate lo que es Jujuy, el propio Corrientes. Son provincias ordenadas, son provincias que no tienen escándalos de corrupción, son provincias que generan movilidad social en sus conciudadanos. Entonces, ¿por qué eso no lo ponemos en valor y empezamos a tener un juego en equipo, ¿no? Mucho más, donde cada uno tenga un rol protagónico y donde haga un peso específico, como para influir en las decisiones nacionales de una manera diferente a la que nos hemos venido comportando hasta ahora? Creo que si logramos llegar a ese punto, y esto te voy a decir algo más, habilitaría también la posibilidad de que una mujer pueda presidir el partido, cosa que está como vedada, ¿viste? Porque si no sos el gran prócer, parecido incluso a, no sé, Ilia o a Hipólito Yrigoyen o el propio Alfonsino, no lo imitás en algún momento del discurso en el recinto, tenés como pocas chances, ¿no?
parecería ser. Bueno, quizás lo que hay que cambiar es el método, quizás lo que hay que poner es el foco en aquellas cosas que realmente nos han hecho grandes a los radicales, de poder sostenernos a lo largo de la historia y ser un foco central de la institucionalidad de la Argentina, al fin y al cabo. Karina, gracias por charlar con nosotros en esta noche de lunes. Muchas gracias a ustedes, buen día. Ahí pasaba Karina Banfi, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.